acepta mi cuerpo como es y si no te gusta, pues eres una persona fóbica, automáticamente son flojos intelectuales. Claro, estás tratando de darle muchas vueltas y muchas maromas para seguir viéndote como una víctima, porque es más difícil ser responsable de tus actos, es más difícil ser responsable de, sí, sí la cagué, sí no estudié, sí no hice ejercicio, y no, no es culpa del capitalismo, ¿sabes? Cada vez que yo escucho gente alabando el socialismo, siempre me pregunto lo mismo, ¿por qué la gente no está emigrando a Venezuela o a Cuba, sino que están saliendo de allá? ¿Qué está pasando? O sea, si son países tan buenos y tan lindos, ¿por qué la gente no llega en hordas hacia esos países? La evolución y nosotros como seres humanos, o por lo menos desde mi punto de vista, ¿yo qué quiero? Pues somos generacionales, ¿cierto? Y uno espera que, o sea, yo ser mejor de lo que fue mi papá ser mejor de lo que fue el abuelo, ¿sí me entiendes? O sea, cogerlo, lo bueno, lo malo, tomarlo y dejárselo a la generación que sigue, a la generación que sigue. Entonces, si tenemos conversaciones como estas, gente que se conecte y que nos escuche, pues a lo mejor también van a dejar mejores generaciones. Ojalá, ojalá se escuche lo que tú dices, porque mi labor de salud mental empezó muy solitaria, ¿no? Y ahora que hay gente como tú, personas que tienen podcast que me están invitando, es muy bonito, es muy bonito. La verdad es que trato de ir a todos los podcasts porque la misión que tengo es que haya salud mental democratizada, o sea, que sea universal para toda persona de habla hispana. Y pues ahora me estoy basando en hacer las cosas a través de los chismes, de las noticias y aprovechar, ¿no? Aprovechar lo que está de moda y agarrar eso y hablar de salud mental, pero siempre en un formato muy cómico, muy sarcástico, porque si no la gente no me escucha. Si lo hago de una manera tipo clases, la gente no se va a meter a escuchar. Total, bueno, yo creo que este podcast ya arrancó. Ya esa conversación está muy buena. A todas las personas que se conectan, bienvenidos a otro episodio de Factor Esencial. Feliz de tener a un invitado que llevo siguiendo. Yo sé que él dice que le encanta el chisme porque todo lo que transmite lo transmite a través de sus plataformas como YouTube Shorts, en Instagram, en Facebook, le da durísimo también. Pero detrás de ese chisme, detrás de esa persona, yo creo que hay un gran ser humano. Estuve escuchando tu historia, Adrián, y verdad que te lo decía ahorita, te agradezco por poner, yo creo que la psicología y la psicoterapia de cierto modo al servicio de los demás, un tema Así es. que tanta falta que hace. Entonces yo creo que antes de que empecemos a tratar, digamos que esos temas un poco más profundos y profesionales, ¿quién es en realidad Adrián Salama? No sé, es difícil a veces describirnos a nosotros mismos, pero ¿quién eres? Soy un eterno buscador de la verdad. Así voy a ponerlo, ¿no? Súper, súper soberbio, así mamón. Me gusta mucho aprender, Juan, me encanta aprender. Soy papá y eso hizo que yo fuera aún más consciente de mí. Y la verdad es que yo sí podría decir que si un hombre quiere mejorar como hombre, tiene que ser papá. Y un papá Amén. presente, no solamente un papá presente. Porque los grandes cambios de mi vida han sido siempre reflejados a través de lo que quiero para mis hijos. Amé cuando dijiste que los papás debemos de dejar un mundo mejor para nuestros hijos y a veces tenemos que detener toda esa neurosis que viene de la generación pasada y ser tan fuertes como hombres y decir se acabó la violencia, el machismo, el racismo, la xenofobia, todo lo que sea negativo no va a pasar a mis hijos. Lo voy a detener en mí. Y para eso requieres ser valiente, y yo te podría decir que hay una teoría muy interesante de historia que dice que en donde los hombres son débiles, empieza a haber problemas muy graves que hace que haya hombres más fuertes. Y los hombres fuertes generan situaciones Tiempos muy, muy buenos. sencillas a tiempos buenos que hace hombres débiles y te va repitiendo, ¿no? Yo creo que podemos cambiar la historia. Podemos cambiar la historia en donde si hay tiempos buenos, no tenemos que dejar de ser hombres fuertes. Y como hombres fuertes, yo me defino como una persona vulnerable, que conozco mis emociones, conozco lo que me duele, lo reacciono, lo trabajo. Tenemos que ser como hombres conscientes, sensibles y sobre todo protectores, porque así como las mujeres son protectoras de sus crías, nosotros somos protectores también de las personas que están a nuestro alrededor. Y eso hace que entonces tengamos un balance muy hermoso familiar de arquetipos mamá-papá,
Sí. ¿no? Porque habrá quien diga, yo no quiero tener hijos, pero eso no significa que no seas una figura paternal. Sí, total, porque yo he visto tíos, pues en el caso, por ejemplo, de mi hermano es muy buen tío, es el padrino de mi hijo, y yo creo que se ha convertido en esa, como lo acabas de decir, en una figura paternal también para mi hijo y verlo también, digamos que proveer y que en el caso de que mi hijo algún día necesite, él va a estar ahí. ¿Cómo ves tú hoy en día hablando de ser papás fuertes con lo que trae, con esa vulnerabilidad, con el aceptar? El hecho de que hoy en día la sociedad nos quiere hacer ver a nosotros los padres, o inclusive los hombres, me atrevería a decir, como si no hiciéramos falta, como si no fuéramos necesarios. Yo sé que no te gusta entrar en temas como políticos y eso tiene que ver mucho con temas políticos, pero saliéndonos de eso, ¿cómo lo ves tú, sobre todo desde el ser psicólogo y desde todo lo que has experimentado en tu vida? Fíjate que Aristóteles habla de que el ser humano es un homo politicus, ¿no? Somos políticos por naturaleza porque tenemos la capacidad de hablar y de De transmitir ideas a pensar. través del pensamiento. ¿Ah? O sea, Claro. pensar y hablar para mí es exactamente lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que hay muchos Entonces, que hablan sin pensar. ah, oh, lo malo es que así piensan, Juan. Eso es lo malo. Y entonces, fíjate que yo te diría, entrando también en la parte política, te diría la razón por la cual es necesario destruir la figura masculina es porque es la figura con el temperamento más tirando a no aceptar la estupidez. ¿A qué me Mm, refiero? Las mujeres en general son más empáticas, las mujeres en general son menos confrontativas, los hombres no. Entonces, mientras más destruyas una figura masculina, más fácil es seguir dominando a la cultura, más fácil es seguir dominando a la sociedad. Hoy hay un ataque directo a la familia, hoy hay un ataque directo a los hombres, hoy hay un ataque directo a una niñez inocente, ¿no? El hecho de querer hipersexualizar a nuestros hijos, que viene pasando desde hace mucho, no nada más a partir de ahora, ¿no? total. Viene pasando desde mucho a través de la falta de cuidado de los padres en temas de redes sociales, lo que cada vez se permite más en televisión. Y la idea es destruir la base de la sociedad, que es la familia. Cuando tú te quedas sin familia, papá gobierno es quien se encarga. Y entonces papá gobierno tiene derecho a decirte que sí y que no. Y es un tipo de control al final. No hay que ir a la parte conspiranoica de que son ciertas familias y que los Illuminati, nada, eso son pendejadas, son estupideces mentales, ¿no? Es entender que claro que hay un sistema que vamos a llamar el Estado, que es represor, y que en vez de ver a favor de la familia, los valores, pues ven más a favor de pues, el dinero y el control. Entonces, Total. Y has visto cómo han tergiversado toda la información y hoy en día esos que están luchando en pro de esos, o sea, están defendiendo a los opresores. O sea, ¿en qué momento además, o sea, voltearon tanto en rol y vendieron tan bien la película que los villanos pasaron a ser víctimas y ahora son esos opresores que en realidad sí son opresores porque cancelan absolutamente todo y ahora tienen un montón de gente defendiéndolos. porque las mascotas siempre van a defender a sus amos. Total. Ay, Dios mío, tema tan difícil, pero me parece muy bonito y lo comparto completamente lo que acabas de decir. Hace, yo creo que unos más o menos 2, 3 meses, uno de los videos, yo creo que más se viralizó, se podría decir, o que más reproducciones tiene, fue cuando hice un video hablando de defender a la familia, porque yo decía, o sea, ya que hay tanta gente vendiendo la homosexualidad, la libertad, el tener varias mujeres, varios hombres, el comerse hasta el perro, les vendo a mi familia, estoy casado, tengo un hogar, vivo muy bonito, me da felicidad poder llegar a la casa y abrazar a mi esposa, ver a mi hijo, despertarme al lado de ellos, les vendo esto también, eso también es felicidad. O sea, la cantidad de ataques antes, yo decía, bien, estoy haciendo algo bonito. Normalmente cuando una persona se siente ofendida por el estilo de vida de otra, habla de que esa persona tiene miedo. Claro, Cuando hablamos de gordofobia, homofobia, no estamos hablando de que le tengas pavor, así de, me da miedo ver un homosexual o una gorda o lo que sea. No, lo que pasa es que en tu mente es, tú no debes de existir porque pones en riesgo mi forma de vivir, lo cual es una estupidez, porque la libertad de expresión es maravillosa. Entonces, tú puedes ser homosexual, transexual, gordo, flaco, alto, lo que quieras. Es tu derecho a vivir. Eso no significa que tengas que poner en riesgo mi derecho a vivir.
Y eso es el famoso respeto, que a través de la salud mental podemos llevar tan bonito. A mí me duele cuando empiezo a ver que una persona cristiana es atacada porque tus valores son retrógrados. Y es Mm. como, ¿y qué te importa, no? Pero aún así, a las personas que son musulmanes o que siguen el Islam, a ellos no, ellos están bien. Y es como, si son o sea, nada más son 1500 años de diferencia, pero casi dicen lo mismo. Digo, no siempre dicen lo mismo, pero es casi lo mismo, es una religión, porque una es retrógrada y otra no. Y entonces es donde te das cuenta que el problema está en, te sientes tan poco ser humano, te sientes tan débil en tus ideas y argumentos, que cualquier cosa que posiblemente pueda poner en cuestión, de cuestionar lo que tú vives, entonces tienes que atacarlo y cancelarlo, porque entonces me doy cuenta que mi vida es una absoluta basura y una miseria y tendría que hacer un cambio. Y eso significa que tengo que ser responsable. Y la base de la salud mental es la responsabilidad. Y yo creo que hablando de esa misma responsabilidad, por eso es tan difícil, digamos, de cierto modo ser padre. O sea, no es fácil ser padre porque muchos no quieren ser responsables. Mucha gente dice, no, es que yo no quiero tener hijos, pero lo que no quieren es tener la responsabilidad, el que conlleva tener hijos, no quieren la responsabilidad y el compromiso que requiere un hogar. O sea, porque pero y bien llegan a los 40, 45 años y se arrepienten por completo. Y hoy en día estamos viendo que los índices de nacimientos de bebé van por debajo y cuando por el contrario nos quieren vender de que estamos sobrepoblados. Pero bueno, cambiemos ya de tema, porque ya a mí sí me gusta todo eso también y yo creo que como vos soy un loco por la lectura, soy un apasionado por todo lo que está pasando. Me gusta debatir, entrar en conocer qué hay en la mente de la otra persona y saber, ok, qué hay de cierto en aquello que no concuerde con lo que yo estoy diciendo, pero lo respeto y lo aprecio también. Sabes que el hecho de que no estemos de acuerdo no quiere decir que yo no te vaya a amar. O sea, yo no estoy de acuerdo con muchas cosas que dice mi mamá y papá, pero aún así los amo y los respeto. Claro. Entonces yo creo que hoy en día se perdió por completo pues eso, el buen debate. Yo creo que ni siquiera los debates presidenciales hoy en día son buenos porque se dedican es a tirarse uno al otro, pero en ningún momento debaten propuestas. Entonces, ok, vayámonos a otro tema. ¿Cuál es la diferencia entre la psicoterapia y una, digamos, terapia psicológica normal? A mí, A ver, ahí es una confusión muy común. El psicólogo como tal en México y creo que en toda Hispanoamérica no puedes ser terapeuta. Para ser terapeuta tienes que ser psicólogo y luego estudiar una especialidad o una maestría. Yo estudié dos, una en cognitivo-conductual para tratar trastornos de conducta alimentaria y adicciones y otra en psicoterapia gestalt, que es una teoría basada en el presente y el aquí y ahora y sobre todo la responsabilidad. Entonces, una persona como yo, que tiene un PhD, que sí estudió un doctorado, eh, hoy está avalada a nivel, en toda América, mi PhD está avalado. Entonces, yo podría dar terapia donde yo quiera, Canadá, Estados Unidos, México, Sudamérica, donde yo quiera, porque mi entrenamiento me da ese permiso, en las supervisiones que tomé, los años que llevo como psicoterapeuta, los índices de efectividad que tengo con cada uno de mis pacientes. Entonces, hay diferentes ramas, ¿no? Así como en la medicina tienes al especialista del brazo, el especialista de no sé qué, el especialista de no sé cuánto, en psicología tenemos diferentes especialidades basadas en las conductas. El cognitivo conductual cree que a través del cambio de la conducta y el pensamiento se pueden hacer cambios de vida. El Gestalt cree que haciéndote responsable de ti puede ser cambio de vida. El psicoanalista cree que a través de la libre asociación y hablar, puede ir entendiendo cómo es que fue formando su pensamiento. El transpersonal, que es ya la base como más alejada de nosotros, es el que cree que todos los problemas vienen casi de un problema superior, espiritual, del alma, que al final todas y cada una de ellas tienen un mérito y tienen una razón de existir, pero pues fue como muy reduccionista lo que yo te dije de cada una de ellas, ¿no? O sea, yo me baso en psicoterapia gestalt y cognitivo-conductual, que son las dos más fuertes para mí. si una persona quisiera ir a terapia, entonces, en qué me basaría yo, por ejemplo, a la hora de buscar un psicólogo? O sea, ¿cómo sé yo o sea, cuál sería para mí según estas ramas? Porque vos lo dijiste, listo, está el del doctor que trabaja la mano, el cerebro, el pie, pues yo sé que me duele el pie, pues voy a que me revisen el pie, pero en el caso de la psicología tienes tantas ramas, ¿qué problema tengo yo? ¿Cuál de esos debo de visitar?
sea, yo te diría que el que mejor te caiga, porque ahí sí es importantísimo entender que la relación terapéutica está más basada en el vínculo que haces con el terapeuta que con la rama que trabajas psicoterapéuticamente. Aunque en ansiedad y en adicciones es mil veces mejor el cognitivo conductual, no va a resolverlo todo. Aunque a lo mejor el gestal te puede ayudar mucho a ser más responsable de tu propia vida, tal vez para un problema existencial la logoterapia sea una más usual. Entonces yo te diría, conoce a tus terapeutas, ya casi todos están en internet, ellos hablan de estos temas, abordan los temas de una manera diferente, con quien sientas un vínculo más cercano, con quien sientas que vas a poder abrir tu corazón sin miedo a una crítica, ese es el buen terapeuta. Pero eso significa que entonces tienes que ponerte a investigar, tienes que ponerte a trabajar y no solamente llegar y decir, este es mi problema, arréglelo. No, me siento de esta manera, sé que soy responsable de algunas de las acciones, ¿cómo hago para resolverlo? Y es un trabajo que el cliente tiene que pues, ponerse a investigar, que primero sí sea psicoterapeuta. En México tenemos a tantos charlatanes que son influencers y que se sienten terapeutas, te mueres. sí, porque yo he visto también que hay una gran diferencia y un gran error también, como lo acabas de decir en las redes sociales, que muchos coach se venden como si fueran psicoterapeutas. Entonces es muy Así es. diferente tu falta de autoestima o de motivación a la hora de emprender que si tienes un problema realmente psicológico. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. ¿Quién debería de ir a terapia? Quien desee ir a terapia. Yo te diría que si en tu mente estás preguntándote, ¿debería hacer terapia? Ya tienes que hacer terapia. Y la razón es porque pones a prueba tus creencias. La terapia es solamente eso, es enfrentarte a tus propias creencias y observar si lo que has creado como un paradigma de vida te está o no funcionando. Entonces, ¿quién debería de terapia? Quien así lo desee. Es más filosófico el trabajo terapéutico que medicinal, porque pues sí, habrá personas que digan, es que tengo depresión, tengo ansiedad, que es creo que ya universalmente conocido como la pandemia que tenemos ahora, pero eso no significa que una persona va a tener que sí o sí solamente con terapia trabajar. A veces tienes que trabajar con psiquiatras, porque los psiquiatras son muy buenos para apoyarte en el proceso de un reequilibrio o una homeostasis en el cerebro, cuando a lo mejor llevas años pasando por ansiedad o años pasando por depresión, y una terapia se va a ver muy bien complementada a través justamente de este tipo de medicamentos, que no es para todos. Yo sé que tus padres era psicólogo y tu mamá también, si no estoy mal, era doctora, ¿cierto? Con Mi mamá es énfasis médico, en sí. terapia también. Sí. O sea, ¿qué fue lo que más te gustó cuando estabas pequeño? Que yo escuchando una de tus entrevistas decías que desde que estabas, o sea, que tenías, si no estoy mal, 6, 7 años, te la pasabas en el consultorio, en la universidad, viendo a tu padre ahí exponer delante de los alumnos. ¿Por qué te llamó tanto la atención? O sea, ¿qué despertó en ti eso? Fíjate que va a sonar estúpido, pero yo veía que la gente entraba llorando con mi mamá o mi papá y salían contentos. Yo decía, yo quiero hacer lo que hagan ellos. O sea, pueden transformar el sufrimiento de una persona en alegría. Mi papá, ahorita, pues, por desgracia, mi padre tiene una enfermedad terrible que es el Alzheimer y entonces ya perdió muchas de sus capacidades cognitivas. Pero en su época mi papá era un genio, era un genio. Mi papá hablaba y yo escuchaba. Y mi papá siempre fue muy filosófico, entonces hablaba todo el tiempo de filosofía, hablaba todo el tiempo de lo que estaba aprendiendo, de lo que estaba haciendo, de cómo trabajaba ciertos casos difíciles y eso me encantaba. Mi mamá era muy parecida, pero mi mamá era mucho más de, lee este libro, aprende de esto. Mi mamá me impulsó mucho a la lectura, mi papá me impulsó mucho a la filosofía. Y entonces dije, ¿cómo puedo combinar filosofía con lectura y hablar con la gente para quitarle el dolor? Y apareció justamente el psicoterapia. Antes de la psicoterapia pensaba en ser médico, pero cuando vi que tenías que pasar por eso de abrir gente y sacar órganos y tomar muestras, y dije, no, esto no es para mí. Es mucho, mucho estudio para algo que no voy a hacer. Prefiero estudiar algo que me lleve solamente a la parte filosófica dialogal. O sea, por eso decías tú, ¿no? Me gusta dialogar con la gente. Y el arte de dialogar es un arte hermoso, porque el arte de dialogar es el arte de aprender a conocer cómo piensa la otra persona y entonces poder entender si lo que yo pienso está en lo correcto o si lo que tú piensas con lo que yo pienso puede generar algo nuevo. Qué bonito todo eso. Y entonces, ¿en qué momento decidiste ponerlo al servicio de los demás, sobre todo en las redes sociales? Yo siempre quise ser famoso, amigo.
Me encantaba, yo encantaba, o sea, la fama era lo máximo para mí. Desde chiquito estudiaba teatro, hacía talent shows donde yo bailaba y recitaba poesía y me encantaba hacer a la gente reír. Fíjate que estudié un rato stand-up comedy y me gustó mucho, pero no es algo que yo me quisiera dedicar. Entonces, aprender stand-up comedy, aprender teatro, me ha ayudado a ser mejor comunicador en redes sociales. Entonces, hoy lo que hago es justo eso, es comunico, divierto a la gente, entretengo a la gente, los hago ser felices. Cuando tú te ríes, es más fácil que cuando tienes la boca abierta te traigas información valiosa. Entonces, me gusta hacer reír a la gente porque están más dispuestos a escucharte. Y cuando están dispuestos a escucharte, puedes ayudarles a ser más responsables con respecto a su vida, con respecto a su familia, con respecto a su forma de existir. Entonces, es un juego entre el chisme y la salud mental lo que yo hago. Es decir, cómo no caer, o sea, yo no lo veo desde ese punto de vista, pero sé que hay mucha gente que lo pensará cierto. ¿Cómo no caer en eso de que, no, este man es solamente chiste, comedia? ¿Cómo vas a creer que en realidad es psicólogo y que puede ayudarte? Porque confío en que la gente que me sigue tiene criterio y es inteligente. La gente que me sigue sabe perfectamente que detrás de cada chiste, detrás de cada sarcasmo, hay información muy valiosa. Entonces confío en la capacidad humana de entender. A mí no me gusta tratar a la gente como si fuera estúpida. Me caga eso, no lo soporto. Entonces yo soy yo. Y si alguien dice, yo nunca iría con ese psicólogo, perfecto, tampoco lo puedes pagar, no hay problema. ¿Sabes? O sea, no tengo ninguna bronca. Y mi trabajo no es conseguir clientes. Mi trabajo en redes sociales es entretener. Si esa gente dice, yo creo que con este tipo voy a poder avanzar porque es confrontativo, porque es sarcástico, porque te dice las cosas como son, avanzan. Y la realidad es que tengo literalmente la agenda llena porque las personas vienen conmigo, trabajan una o dos sesiones y están listas, porque es lo que necesitaban. Yo no quiero tener adeptos de toda la vida para siempre, Sí. no. Yo quiero que tú trabajes tu problema y te hagas responsable de tu vida y sigas adelante. Es de tu vida. Yo doy terapia como si me la diera a mí. ¿Cuál es el patrón que ves? O sea, estás diciendo que tienes la agenda llena, gracias a Dios, te llega mucha gente que cree en lo que estás haciendo. ¿Cuál es el patrón? ¿Cuál es ese común denominador de que la gente está decidiendo hacer terapia? En mi caso, son personas que son valientes, son personas que ya están cansadas de la vida que tienen y decidieron hacer un cambio por completo y solamente requieren una persona que les diga, que las confronte para que cuando se confronten en la vida como tal, ¿no? Lo mío es un microuniverso. Y cuando salen a la vida y empiezan a vivir, dicen, no es tan difícil como cuando estoy con el Salama, o sea, el Salama sí es directo, sí es duro. Y ellos en la vida, en su vida normal, es como, ok, estuvo bien, no fue tan difícil como pensaba. No, a lo mejor en mi mente era mucho más difícil de lo que realmente era afuera. Sabes que dicen que el 90% de las cosas que nos imaginamos nunca suceden. Nos estamos perdiendo un Normalmente. montón de cosas bonitas. Y sé que tuviste que pasar por una situación cuando tenías como 40 años al borde del suicidio y que de hecho planeaste tu muerte. O sea, es difícil Sí. decirlo, pero yo creo que lo dijiste en tus palabras y yo lo que estoy haciendo es repitiéndolo. Has pasado por situaciones complicadas, lo que nos contaste de tu papá también que está sufriendo de Ujú. Alzheimer, que sé que para ti tu papá era como ese héroe, esa era la persona con la que conversaba, debatían y siempre llegaban como que a buenos términos, aunque las conversaciones no fueran, digamos que las más bonitas. Hoy en día sé que te encuentras con personas que están batallando lo mismo, ¿cierto? A veces yo creo que somos egoístas de pensar que somos los únicos que estamos pasando por las cosas sabiendo que hay millones de personas en el mundo que ya pasaron o que están por pasar, ¿cierto? ¿Cómo inicias tú esas conversaciones con esas personas? O sea, ¿cómo desde la empatía, pero a la vez también desde la confrontación tratas a estas personas? Depende mucho cada uno de los clientes. Sí, depende mucho. Yo te diría, hubo un caso en donde la persona vino conmigo con sus ideaciones suicidas y la primera pregunta que le hice es, bueno, ¿y por qué no lo has hecho? O sea, ¿qué es lo que te ha Damn. detenido? Eso lo dice Alan Watts. Alan Watts en uno de sus audios habla sobre la ansiedad de quitarse de salirse del chat. Se quita cuando alguien te pregunta por qué no lo has hecho. Y entonces hice lo mismo, dije, claro que tiene razón.
Le pregunté a esta persona y me dijo sus razones y tomé sus razones para darle un nuevo sentido de vida. Bueno, ni siquiera se lo di yo, la persona tomó esas palabras como para, wow, claro, podría hacer esto de una manera diferente. Cuando tú te das cuenta que la salida del chat no es otra cosa que una solución permanente para problemas temporales, te das cuenta que a veces exageramos nuestros problemas, que no son tan graves como creemos y que a veces solamente el enfrentarlos o pedir disculpas es suficiente. Ahorita me acordaste a Víctor Frank en el Hombre en Busca de Sentido que le dijo al doctor, ¿y por qué no se muere usted? Exacto. Cuando el doctor llegó que no sabía qué hacer porque su esposa había muerto en el holocausto, había sido asesinada por los nazis, él dijo, ¿por qué no se muere usted también? Ahí sí como que, wow, como que los despierta. Esa es la logoterapia, ¿cierto? Logoterapia y te vuelvo a repetir, o sea, depende mucho el cliente. Hay clientes que vienen tan lastimados con tan pocas herramientas que hacer algo así puede empujarlos a salirse del chat. Por Eso eso te decía, por nunca eso te decía vayan. yo como desde la empatía, ¿cómo manejas eso? Y cómo sabes, o sea, quién está a ese nivel. Y te lo pregunto porque de cierto modo tú estuviste, o sea, para uno planear cómo quitarse la vida es porque en realidad, o sea, quiere hacerlo. Yo creo que no, de hecho creo que habían estudios que demostraban eso, de que en realidad el suicida no es el que intenta, sino el que planea. Porque si lo estás planeando es Claro. porque en realidad lo estás pensando, ¿cierto? Sí, O sí, sea, las ideaciones cómo son lo sabes, primero, la primera cómo alarma. sabes? Exactamente, o sea, cómo sabes quién está a punto sabiendo que tú lo viviste? O sea, ¿cómo trabajas eso? Son- es ser sensible, es ser empático, es llevar más, yo llevo más de 20 años siendo psicoterapeuta, llevo más de 40, bueno, más de 30 años por lo menos tomando psicoterapia. Nunca me creo que soy suficiente como para ya ser perfecto y dejar de estudiar. Entonces, ¿cómo lo sabes? Tienes que tener una hiperempatía brutal, tienes que escuchar, ver a tu paciente y sentirlo y escuchar sus palabras y estar presente. Cuando estás presente, el paciente te lo dice. El riesgo de ir con un coach o con un terapeuta que no tenga entrenamiento o supervisión es que te va a lastimar más de lo que ya estás lastimado. Un terapeuta real es aquel que se puede poner en tus zapatos y casi, casi decirte lo que tú quieres escuchar. No te puedo decir cómo hacerlo porque es tiempo y es práctica yo llevo más de 7,000 pacientes trabajados, entonces no te puedo decir cómo, pero te puedo decir que se siente. Es algo como muy artístico. Sientes que en ese momento el paciente requiere A, B o C. Y aunque yo soy muy confrontativo y muy directo, soy muy amoroso. Lo que pasa es que la gente confunde amoroso con touchy-feely, ¿no? Con, ay, qué lindo. Y no es Mm. cierto, amoroso también es decirte, deja de estar haciendo estupideces. Yo soy un padre y el ser papá me ayudó a ser más sensible. Y en el trabajo tuyo, por ejemplo, ¿qué te funcionó? O sea, ¿qué te llevó a no hacerlo? Escúchale. Es que lo mío fue más bien un despertar espiritual. Yo elegí no quitarme la vida porque conocí el cristianismo. O sea, Mm. tuve un momento muy difícil de mi vida donde pues estaba muy claro lo que quería hacer y la verdad es que conocí a Cristo y a mucha gente le molesta porque es como de, ay, qué mágico. Pues sí, sí, ¿sabes? Yo era judío y practiqué mucho tiempo el judaísmo y de pronto conocí a Cristo y dije, puedo ser judío cristiano. O sea, puedo seguir las bases del judaísmo que me encantan, el respeto a la mujer, el salva una vida y salvarás al mundo, ¿no? El respeto a los animales, o sea, el dar tu diezmo porque eso ayuda a la Mm. sociedad. Pero también puedo ser cristiano, porque Cristo era judío. Era judío. ¿Sabes? Y entonces seguir a un gran maestro como lo fue Cristo, a Dios personificado en un ser humano, y saber que la muerte no es lo último, me salvó la vida. Y fue chistoso porque en una visión, en un momento como de locura, vamos a llamarlo, veo a una persona en figura de Cristo y lo único que escucho en mi cabeza es el sermón del monte. Y dije, ¿sermón del monte? ¿Y qué diablos es eso? Y agarré la Biblia, que tenía, que mucha gente me regaló Biblias, y me puse a buscar qué Dios era el Sermón del Monte y encontré. Y cuando leo el Sermón del Monte, haz de cuenta que dije, esto yo ya lo sabía. ¿Por qué no me acordaba de esto? Y empiezo a leerlo y dije, no, tengo que leerme la Biblia completa porque necesito saber quién fue Cristo. Y empecé en Génesis y terminé en Apocalipsis, ¿sabes? O sea,
es maravilloso. Y aunque no estoy de acuerdo con muchas cosas del catolicismo como tal, catolicismo, no estoy en contra. Solo es, no estoy de acuerdo, pero soy cristiano y somos hermanos en Cristo. Amén. Y cada vez me he juntado con más filósofos cristianos, terapeutas cristianos, personas cristianas, y son en su gran mayoría que yo me he presentado, son buenas personas. Que como hay judíos malos, hay musulmanes malos y hay cristianos malos y hay ateos malos, la maldad no tiene religión. Ese es un gran error. Pensar que porque tal persona es judía, cristiana, musulmana o budista, ya todos son iguales, es ser un reduccionista cabeza de neurona anal. Pero fuera de eso, a mí me salvó la vida. Entonces, ¿qué te puedo decir? ¿No? Mis años de terapia terminaron con ahora soy cristiano y conseguí una terapeuta cristiana que me ayudó a salir también del problema. Ah, qué hermosura de historia. Te Sí. juro que casi me haces llorar. O sea, porque yo también el año pasado hubo una situación muy tesa que nos cambió por completo a mi esposa y a mí y empezamos a ver a Dios de otra manera, comenzamos a ver la Biblia y hace 4 o 5 meses aquí al lado de la empresa había una iglesia, o sea, es una iglesia que tiene más de 20 años. No sabíamos ni qué era, o sea, no sabíamos si era ortodoxa, baptista, hay 50.000, y vos sabes que aquí en Estados Unidos hay una iglesia cada 5 casas. Sí. Y no sé por qué le dije a mi esposa, a mi papá, y fuimos con mi hijo, y le dije, ¿podemos ir el domingo a misa? Me dice, ¿a dónde? Y o sea, la iglesia que está detrás de la presa. ¿Y es una iglesia de qué? Yo, no sé, pero tenemos Sí. que ir. Nos cambió la vida por completo por un acontecimiento el año pasado con mi hijo que estábamos en Florida. Te lo voy a contar así rápido porque me gusta que la gente, o sea, se dé cuenta de las cosas y que todos estamos esperando un gran milagro para creer, sin darnos cuenta de que los milagros ocurren todos los días. El hecho de despertar ya es un milagro, o sea, nosotros no nos ganamos absolutamente nada. Fue Jesús en la cruz que lo dio hace más de 2000 años todo por nosotros. Estábamos en Florida, me acuerdo que hay una ciudad, se llama Severins, eso queda, o sea, prácticamente al final del mundo porque es una ciudad que no tiene hospitales, no tiene nada. Mi hijo sufre de alergias, pero alergias severas. Y estábamos en unas carreras de la Indy 500 de la Indianapolis que se corre a nivel nacional y había un perro pasó por el lado de mi hijo, pero nosotros ni cuenta nos dimos. Cuando ya terminaron las carreras, mi hijo empezó a sufrir de alergia. Y nosotros, pero pues, ¿qué le pasó? Y él nos dijo, no, es que un perro pasó, pero ya habían pasado 2, 3 horas. Y resulta que aquí en Estados Unidos es diferente a como pasa en Colombia, soy colombiano y no sé si en México será igual, pero mi EPS, o sea, mi seguridad de salud, mi insurance, me cubre en cualquier lugar de, digamos que de Colombia. Aquí no, Ajá. el insurance de aquí es de Georgia y como nosotros estábamos en Florida, cuando lo llevamos a que nos dieran la medicina en la farmacia, nos dijeron, no, es que el insurance suyo es de Georgia, o sea, no podemos hacer nada, tiene que llamar a su doctor para que él le apruebe la fórmula y podérsela dar en la farmacia, pero ya iban a ser las 6 de la tarde, ¿qué doctor nos iba a recetar absolutamente? Pues nada, se había acabado el inhalador y a él se le empieza a bloquear la tráquea, o sea, no puede respirar, literal no puede respirar. Estábamos a 2 horas del hospital más cercano que quedaba en Orlando. Fuimos te lo juro, fuimos por lo menos a 2, 3 farmacias. Fuimos a Walmart, nos dijeron, no te podemos vender el inhalador y el medicamento que le desinflama sin fórmula. Sin A la otra, receta. Sí, claro. sin receta. Fuimos, había una farmacia, no me acuerdo muy bien, cerraban a las 7 de la noche y estaba como a media hora del Airbnb donde estábamos y le dije a mi esposa, vamos, o sea, y Matías ya rojo, no podía respirar, era una cosa impresionante. Yo solamente le dije a Dios, Dios, si en realidad existe, yo sé que uno no tiene por qué decir eso, pero en esos momentos vos sabes que uno empieza a negociar con La Dios. negociación. Sí, esa negociación que no puede faltar, o sea, dame una señal. Y si en realidad o sea, pasa algo bueno de esto, te lo juro que te va a servir como un puente y te voy a hacer famoso a través de mi historia, a través de mi vida, de mi familia, de lo que hago, de lo que soy. Tú no necesitas ser más famoso, pero yo quiero acercarme a ti. Llegamos a esa farmacia, ponle cuidado a esto. Se acerca la manager y nos dice, yo no les puedo dar porque ustedes no tienen la fórmula. O sea, no. Iban a cerrar.
se acerca una señora muy puertorriqueña por detrás, cuando la manager se fue porque ya estaban cerrando, y nos dijo, yo escuché que ustedes necesitan un medicamento. Yo tengo ese medicamento en mi casa. Mi hijo también sufre de Oh, alergias y yo tengo ese medicamento y esas pastillas en mi casa. Esperen a que yo cierre esta la dirección de mi casa y nos vemos allá en 20 minutos. wow. O sea, ¿cuáles eran las posibilidades? Primero, de que la señora estuviera allá. Segundo, de que también hablara español, porque mi esposa no habla inglés. De que nos haya entendido, de que el hijo tuviera la misma edad con la misma medicina y que nos diera la dirección para ir a la casa de ella en estos tiempos donde nadie confía en absolutamente nadie. ¿Sabes? Yo solamente miré a mi esposa y yo dije, wow, si esto no nos cambia la vida, si esto no nos acerca realmente a Dios, o sea, yo no quiero servir a nadie que no sea a Cristo. Y lo podría haber hecho desde el catolicismo, tú lo mencionaste ahorita, pero siento yo que el catolicismo es muy permisivo. Y uno no tiene por qué ser tan permisivo en el ser, ¿sí me entiendes? Es como el que reza, el que peca y reza empata. O sea, en el cristianismo no, el cristianismo es dar. Yo vine es a servir, no a ser servido. Cuando nosotros estamos leyendo la Biblia y vemos eso, y dije, amor, yo quiero eso. Y antes de acostarnos leemos la Biblia con Matías y ver a mi hijo en la iglesia leyendo la Biblia, yo digo, wow, de lo que nos estábamos perdiendo, esperando muchas veces ese gran milagro que llegue y que cambie el mundo. No, es que no va a llegar, que ya no lo dieron. O sea, el milagro ya no lo dieron, estar vivos, despertarnos, respirar. Esto, Respirar. esto es el milagro. ¿Y quién agradece esto? Nadie. Entonces, gracias a Adrián por compartir esa historia. O sea, qué bonito que un psicólogo, psicoanalista, con padres psicólogos que han estudiado juntos ya se podría decir que más de 60 70 años, y si contamos a la mamá, son más de 100 años de estudios, Sí. que te digan, hay algo más grande que tú, hay un poder más grande que tú, y se llama Dios, y yo no lo sé todo, porque Él es el que lo sabe todo. Wow. Sí. Y digo, seamos honestos, no, yo no predico en las sesiones, porque para mí, y eso es lo que me encanta del cristianismo, es 100% tuyo. El cristianismo es para ti. Amén. Esto soy yo, los pecados son personales, ¿no? Y hay gente que llega y me dice, yo no creo en Dios. Perfecto, ¿no? Pues no tienes que creer en Dios. Para tener salud mental solamente tienes que aprender a cuáles son esos códigos, esos programas que tienes que no te están funcionando. Entonces, qué bonito es, a mí me encanta hablar de religión, me encanta hablar sobre cómo podemos tener una mejor vida y creo que está en los valores judio-cristianos que se están perdiendo y la razón por la que vemos una cultura y un mundo tan horrible como el que estamos viendo ahora es justamente por eso, porque en el mundo occidental se están perdiendo los valores judio-cristianos y se Ujú. están imponiendo valores 100% egoístas basados en el hombre y la mujer, no basados en algo más grande que el hombre y la mujer. Y hay que recordar lo que decía Salomón, antes de la caída, no, después del orgullo viene la caída. Entonces, mientras más orgullosos y soberbios seamos como seres humanos, más rápido vamos a terminar cayéndonos y canibalizándonos, comiéndonos unos a otros. Entonces, hay que tener cuidado. Qué hermosa historia la de tu hijo, qué hermosa historia que Cristo se haya presentado en forma de una mujer puertorriqueña que dijo, hey, yo te voy a ayudar. Sí. Porque cuando verdaderamente amas a los humanos, haces lo que sea para que todos estén bien. Y ella, al salvar una vida, salvó a la humanidad. Y yo creo que hablando de esos mismos milagros, estamos esperando es a que Dios baje y lo veamos y se aparezca en forma de medicina y mi hijo tome su inhalador y su pastilla, cuando lo que hace Dios es poner a esas personas a través. Esos son milagros que suceden todos los días, de los que no estamos conscientes. Quiero hacerte rápido un comentario. Dímelo. Ahorita que hablabas de esto de tu hijo, recordé algo de la Biblia que decía que la ley del hombre nunca puede estar por encima de la ley de Dios. Y eso que te pasó con tu hijo me suena perfectamente a las razones por las cuales debería estar prohibida que la ley del hombre esté por la ley de Dios. Estas personas de las farmacias obedecieron la ley del hombre, obedecieron el no te puedo vender algo aunque vea que tu hijo se está muriendo, porque no tengo la receta y eso me mete en problemas. Cuando la ley de Dios diría, si estás viendo que ese niño se está muriendo y te están diciendo que es el inhalador y lo tienen, véndeselos.
o regálaselos, o haz lo que sea para que ese niño se salve. Y es donde te das cuenta que sí es verdad que la ley de Dios tiene que estar siempre por encima de cualquier ley pendeja de los seres humanos. Y en una entrevista que le hizo también Tucker Carlson al presidente Bukele de El Salvador, le decía, ¿qué Sí, fue lo primero que hiciste cuando te tenías que enfrentar a los gangs, a las pandillas? Y él dijo, reuní a todo mi gabinete y oramos por la sabiduría y el milagro de Dios. Y Tucker le dice, wey, ¿oraron? ¿Cómo así que oraron? Le dice él, sí, es que yo no soy más grande que Dios. Ninguno en mi gabinete es más grande que Dios. ¿Cómo no le vamos a pedir sabiduría a Dios? Y dije, wow, por eso es que ese país está cambiando, porque tienen un presidente que acepta que hay poderes, energías, llámelo usted como quiera llamarlo, Dios, Jesucristo, Buda, para mí es Cristo, ¿cierto? Pero que creen algo más grande y más fuerte que ellos mismos. Yo creo que ahí rompe cualquier lazo de egoísmo, o sea, de que te creas más grande que ese poder. Yo creo que eso me pareció tan bonito hablando pues de estos temas. Yo creo que hacen falta definitivamente. así es. Bueno, cambiemos ya un poquito más de tema. Sé que ese tema también te encanta y es el tema de la neuroplasticidad, ¿cierto? En Así, la me encanta. psicoterapia estaba leyendo un escrito tuyo que tienes en tu website, en esos, digamos que blogs, me imagino que subes constantemente para que la gente como que se eduque y aprenda un poquito más de todo este tema, que es algo que me encanta y que yo creo que anteriormente no se estudiaba tanto. Yo creo que apenas vemos como que una ola o una onda mucho más expansiva de todo lo que tiene que ver con el estudio de la mente, del cerebro, porque antes como que lo Sí. dejaron a un lado. Yo creo que hace 10 15 años se podría decir hacia acá, como que hemos avanzado muchísimo más rápido en todo lo que tiene que ver con estos temas. Sabemos que hoy en día la neuroplasticidad nos permite darnos cuenta de que en realidad podemos seguir aprendiendo y podemos seguir creciendo, podemos seguir conectando, de que las neuronas se pueden volver a conectar, de cierto modo reproducir y seguir aprendiendo, se podría decir, pero que tenemos que estar en ese pro de estar forzando para poder que haya un avance, porque si uno como que no se esfuerza y no se reta, pues ahí no va a haber ningún cambio. ¿Qué papel juega la neuroplasticidad en la psicoterapia y cómo integras el conocimiento de los cambios cerebrales en tus enfoques terapéuticos? La neuroplasticidad es justamente lo que permite que una persona pueda hacer un cambio de conductas. Justamente es este romper una rutina, romper un hábito y entonces empezar a implementar uno nuevo que te lleve a justamente el área de salud o el área de vida que tú quieras. El uso que yo tengo dentro de o sea, cómo usamos la neuroplasticidad es ayudar a los pacientes a entender que lo que están viviendo hoy es algo que se puede modificar, que no están obligados a vivir con el dolor y el sufrimiento de una pérdida o de un quiebre, de una ruptura amorosa o de una ruptura de un trabajo, sino que el cerebro tiene la capacidad de seguir adaptándose, pero requiere algo muy importante y es la disciplina personal. Si no hay disciplina, si no hay una intención de hacer un cambio real, no va a pasar. Tengo pacientes que me dicen, es que odio ir al gimnasio y sé que tengo que hacer ejercicio. Y yo les digo, yo no voy corriendo al gimnasio de, hey, qué padre ir al gimnasio, amo el gimnasio. Nunca lo he hecho en mi vida, nunca voy a ir saltando al gimnasio, pero tampoco nunca me he arrepentido cuando termino de estar en el gimnasio. Mm. Nunca ha habido una vez que pudiendo decir duermo o voy al gimnasio, salga del gimnasio diciendo, hubiera dormido. Nunca me ha pasado eso. Pero siempre me ha pasado que si me duermo por no ir al gimnasio, sí me digo a mí mismo, hubiera ido al gimnasio. Y entonces es donde aprendes que las decisiones que tú tomas para tu vida van a afectar mucho más que solamente tu presente, van a afectar tu futuro. Y eso es lo que la gente no entiende y que, vuelvo a lo mismo, yo sé que es muy molesto, pero ahí viene, es un libro que fue escrito hace 5,000 años. Cuando Abel decide sacrificar lo más importante para dárselo a Dios, Dios lo premia. ¿Qué te dice esto? Que cuando tú como ser humano aprendes a sacrificar cosas de tu presente, tu futuro va a ser mucho mejor. Sacrifica la televisión, sacrifica las redes sociales, sacrifica los pasteles inmediatos, sacrifica el ser un imbécil, sacrifica el no estudiar. Ponte a hacer las cosas para ti y te prometo que tu futuro va a ser brillante. Pero tienes que ser valiente y sacrificar todo eso que hoy te mantiene como un estúpido. Que hoy en día, con todo el fast food,
la comida rápida, el sexo casual, todo a medias. Hoy en día premiamos digamos que la mediocridad. O sea, yo creo que los que se atreven a Sí, hacer cosas excelentes, yo creo que por eso están tan arriba también, porque hay muchísima gente dormida premiando a los mediocres, sabiendo que en realidad hay gente mucho más grande, mucha más experimentada que se está tomando el tiempo, que tienen el coraje y sobre todo que aprendieron a esperar y se han vivido los procesos. Y yo creo que ese vivir el proceso hoy en día se perdió por ese mismo fast food, como lo acabo de decir. O sea, preferimos la recompensa inmediata o más fácil, el placer del momento por la recompensa del futuro. Tú decías esta mañana en una entrevista que estaba escuchando que estaban incómodos con las consecuencias. ¿A qué te refieres específicamente con el estar cómodos con las consecuencias y sobre todo qué tanto esto nos afecta en el presente? las personas que racionalizan todos sus dolores, toda su falta de hacer ejercicio, toda su falta de estudiar, y lo racionalizan diciendo que ya todo está en un teléfono, que pues acepta mi cuerpo como es y si no te gusta, pues eres una persona fóbica, automáticamente son flojos intelectuales y es, claro, estás tratando de darle muchas vueltas y muchas maromas para seguir viéndote como una víctima porque es más difícil ser responsable de tus actos, es más difícil ser responsable de sí, sí la cagué, sí no estudié, sí no hice ejercicio, sí no me levanté, y no, no es culpa del capitalismo, y no es culpa de, ¿sabes? Cada vez que yo escucho gente alabando el socialismo, siempre me pregunto lo mismo, ¿por qué la gente no está emigrando a Venezuela o a Cuba, sino que están saliendo de allá? ¿Qué está pasando? O sea, si son países tan buenos y tan lindos, ¿por qué la gente no llega en hordas hacia esos países? Y es porque son países que no premian el esfuerzo, premian la mediocridad. Y la gente no quiere ser mediocre. Ve Japón después de 2 bombas atómicas, lo que es hoy. Mm. Ve lo que es Cuba hoy. Es impactante. Yo creo que hay mucha tela para cortar aquí, como dirían en Colombia. Eso ya hubiera hecho mi abuela. Adrián, te agradezco mucho de todo corazón por todo lo que estás haciendo. Vuelvo y te lo digo. Gracias por poner todo esto al servicio de los demás. Gracias por tu forma de ser, por tu vulnerabilidad. Yo creo que a veces la gente le da miedo mostrarse tal y como es, sabiendo que eso es lo que más nos conecta con los demás. Siempre he dicho que vulnerabilidad conecta con vulnerabilidad y hoy en día estamos viendo como que tantas apariencias y tantos, no sé, sofismas de distracción como que nos privan de poder conocer realmente a a las personas. Pero qué bonito también que espacios como este, como Factor Esencial y como muchos otros podcasts de gente que nos estamos tomando el tiempo de escuchar a los demás y de permitir que otras historias sean contadas para impactar a otras personas y decirles si es posible que con coraje, disciplina, como lo dijiste, y con mucha responsabilidad, sobre todo la responsabilidad con uno mismo, que a veces es la más difícil. Entonces, gracias de todo corazón. Una última pregunta ya para despedirnos. ¿Cuál sería tu factor esencial? Cuando yo hablo de factor esencial es como que esa esencia que quieres dejarle al mundo una vez partas de este plano terrenal. Que nunca tengan miedo de ser ellos mismos o ellas mismas, a pesar de las críticas y el dolor que puede generar inmediatamente. Porque cuando eres fiel a ti mismo o a ti misma, no te arrepientes cuando estás en tu lecho de muerte. Amén. Todas las personas que se conectaron y que se quedaron hasta el final, yo creo que se van a llevar un montón de aprendizajes. Hablamos de neuroplasticidad, hablamos de psicología, de análisis, psicoterapia, hasta de los pesos generacionales y de cómo queremos cambiar también nuevas generaciones. A todas las personas que se conectaron hasta el final, gracias por sus comentarios, por sus mensajes, por compartir. Yo siempre he dicho que cuando comparten factores esenciales, compartir amor y buena energía a través de unas palabras. Y no sabemos estas palabras quién las pueda estar necesitando. Puede que este mensaje no sea para ti, pero puede ser para esa persona que ha estado, no sé, buscando, preguntándose y a lo mejor en esta conversación puede hallar esas respuestas. Peace, un abrazo y mucha luz para todos.